Quiero hablarles en esta noche sobre un hombre que, hermanos, tenía una preocupación muy grande. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos pasado alguna vez. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado más de una vez una preocupación de algo que extremadamente nos ha, hermanos, nos ha conmovido y que no podemos olvidarnos de ello, y que quisiéramos, hermano, que Dios obrara, que se solucionara. De esto voy a hablar en esta noche. Voy a hablar sobre alguien que, hermanos, se preocupaba, de un hombre que, hermanos, era temeroso de Dios. Y los quiero llevar, hermanos, a que conozcamos a este hombre. Y está en Filipenses, su capítulo 1, aleluya, versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Cuando lo tenga, le voy a pedir que se pongan de pie. Cuando lo tengan, póngase de pie, hermanos. Filipenses 1:27. Dice así la palabra del Señor, para honrar al Padre, honrar al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice: amén. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Lo vuelvo a repetir, Filipenses 1:27, para que todos lo tengan. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Diga, en un mismo espíritu. Amén. Combatiendo unánimes. Diga, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ustedes 28. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dele la vuelta a su hoja, de ahí mismo, a Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ustedes, nada hagáis por contienda. Diga, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Diga, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y estando en la condición de hombre, diga, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Unidos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Señor, nos presentamos delante de tu presencia. Toma el control en esta noche. Habla su palabra, nosotros la oímos. Yo solamente, Padre, soy un vaso tuyo, Señor. Límpialo, Señor, para que esa palabra, Señor, Padre mío, Señor, pueda fluir.
Yo te pido, Padre, que limpies el vaso por el cual también van a recibir tu palabra. Bendícelos, Señor. Háblales. Sé que tú tienes una palabra para nosotros. Háblanos, que nosotros oímos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento. Tenía dos preocupaciones el apóstol Pablo en esta carta a los filipenses. Él se la escribió a la iglesia que estaba en Filipos. Por lo tanto, nosotros conocemos que esta carta se le llama a los filipenses, porque esta carta fue dirigida ¿a quién, hermanos? A los filipenses, a una iglesia que estaba en la ciudad de Filipos, como cuando nosotros decimos la iglesia de Tyler, ¿verdad? Así era la iglesia de Filipos. Pablo siente un gran deseo por dentro, una gran preocupación por dentro por la iglesia de Filipos, y tiene dos preocupaciones que las trae en la mente y en el corazón, y no le deja, hermanos, no lo deja, hermanos, que esté quieto, sino él está orando, clamando, confiando en el Señor, está pidiéndole al Señor, le está suplicando al Señor que le dé palabra para poder, hermanos, a poder ayudar a la iglesia de Filipos, que estaba pasando una situación difícil, estaba pasando un momento transitorio espiritualmente, y él quiere y está preocupado por el bienestar de la iglesia. Y él, hermano, empieza, hermanos, en el capítulo 1 que nosotros leímos, en el versículo 27. Ahí nosotros encontramos, hermanos, la preocupación que tiene el apóstol Pablo, hermanos, en cuanto a la iglesia de Filipos. Y él comienza diciendo: solamente, dice el 27, si quiere ir conmigo, dice: solamente que os comportéis, amén, como, ¿qué dice? Como es digno del evangelio. Mire cuál era la preocupación del apóstol Pablo. No era una preocupación económica, no era una preocupación, hermanos, de física, de sanidad física. No era una preocupación del apóstol Pablo querer que el pueblo tuviera prosperidad económica, tuvieran casas, tuvieran muebles, tuvieran comodidades. No, Pablo, para ello, hermano, eso era secundario. Él no, hermano, se enfocaba en ello. Lo que él estaba pidiendo, gloria a Dios, lo que estaba queriendo, que era lo que le preocupaba de la iglesia de Filipos. Allí, hermano, encontramos en el capítulo 27 cuál era lo que le preocupaba, hermanos, a Pablo de la iglesia de Filipos. ¿Qué es lo que le preocupaba? Y nosotros vemos ahí, dice que lo que le preocupaba a Pablo es que os comportéis como es digno del evangelio. En otras palabras, a Pablo lo que le interesaba, lo que le preocupaba era la conducta, el comportar de la iglesia de Jesucristo, gloria a Dios. Y yo creo, hermano, que esa es nuestra preocupación en personal. Yo también, hermano, me puedo identificar con el apóstol Pablo, porque esa es mi preocupación como pastor, hermano, que nosotros como hijos de Dios tenemos una no más que una obligación, sino tenemos, hermano, un privilegio de poder, hermanos, comportarnos como, ¿qué, hermanos? Como es digno del evangelio. Miren lo que está diciendo Pablo. Iglesia, mi preocupación es la manera en que se están comportando. Pablo se estaba dando cuenta, hermano, del comportamiento de la iglesia de Filipos. Estaba, hermano, habiendo dentro de Filipos, hermano, situaciones que a Pablo, hermanos, no le estaba agradando, que no eran agradables delante de Dios. Y Pablo por eso le envía esa carta a la iglesia y le dice: solamente les pido algo, por favor. Mi preocupación es que ustedes se comporten bien, que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Mire la preocupación de Pablo. ¿El qué? El testimonio. El testimonio personal de cada uno, hermanos, de la iglesia de Filipos. El testimonio personal de cada uno de nosotros es importante.
Por eso en esta noche le he puesto por tema, gloria a Dios, a esta predicación, una palabra de exhortación. ¿Una palabra de qué? De exhortación. Una palabra que nos exhorte, que nos hable en esta noche. Yo creo que cuando recibieron la carta, hermanos, la iglesia de Filipo, a ellos estaban acostumbrados a que Pablo, gloria a Dios, era, hermano, un hombre benevolente, un hombre que muchas veces hablaba con ternura. Pero ahora Pablo les manda una carta, y cuando ellos la leen y empiezan a abrir la carta, los rollos, el pergamino que enviaba, empiezan a leer y empiezan a ver en las páginas que le dice: solamente quiero que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. O que sea que vaya a veros o que esté ausente, yo quiero oír de vosotros. Número 1 dijo que comportéis como es digno del evangelio. Número 2, que estén firmes en un mismo espíritu. Número 3, que estén combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Esas 3 cosas vamos a ver hoy. Primer lugar, el comportamiento. Amén. ¿Qué es el comportamiento? Nosotros bíblicamente es el testimonio, como alguien lo dijo. Es el testimonio que nosotros, hermanos, mostramos al mundo, mostramos a los que están a nuestro alrededor, mostramos a nuestra familia, mostramos en la iglesia, mostramos, hermano, en el trabajo, mostramos en la sociedad, mostramos en nuestras reuniones. Quiere decir Pablo que el mismo testimonio que nosotros mostramos, hermano, en la iglesia, reunidos en la congregación, ese mismo testimonio nosotros tenemos, hermano, que mostrarlo allá afuera, donde, hermanos, el mundo quiere ver que nosotros nos comportemos conforme el evangelio. Amén. ¿Conforme qué? El evangelio, iglesia del Señor. Conforme, en otras palabras, conforme a la palabra, conforme a Cristo. Que nosotros, gloria a Dios, nuestro comportamiento sea, gloria a Dios, un sí o sea un no. Que nuestro comportamiento sea, gloria a Dios, siempre para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe que al Señor le interesa lo que nosotros, hermanos, nuestro testimonio? ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Iban 2 caminando y se les une y le dice: oiga, ¿qué pláticas tenéis entre vosotros? Me interesa. ¿Qué están platicando? Ustedes supuestamente son mis discípulos. Supuestamente ustedes son mis seguidores. Me interesa, se une a ellos. Ellos van en el camino, van platicando, y allí, hermano, Jesús se les une y a los caminantes a Emaús y les pregunta: ¿qué pláticas tenéis entre vosotros? ¿Qué es lo que les está a ustedes? ¿Qué es lo que están platicando? ¿Qué es lo que los está convergiendo en este momento? ¿Sabe que el Señor se interesa? Por eso Pablo dice que os comportéis. Solamente les pido que se comporten conforme al evangelio, dice. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Yo les decía hace rato, hermanos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pastores, ministros, reverendos, doctores, teólogos, diáconos, todos un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Grandes, pequeños, medianos, de alta sociedad, elocuentes, pobres, en elocuencia, todos vamos, no nos vamos a escapar nadie. Todos tenemos la responsabilidad. Por eso Pablo les dice, como se le dijera a la iglesia de Filipo: no se olviden del buen comportamiento. No se olviden a quién están sirviendo. No se olviden a quién le pertenecen. No se olviden que ustedes son hijos de rey.
No se olviden que ustedes son hijos de Rey de Reyes, son príncipes, son sacerdotes aquí en la tierra. Tenemos nosotros, hermanos, si nosotros nos diéramos cuenta, el privilegio, yo no le voy a decir la responsabilidad, el privilegio que tenemos que hablar como habla nuestro Rey. El privilegio que tenemos que hacer, hermanos, lo que nuestro Rey dice. El privilegio que tenemos, oiga, de dar buen testimonio, porque no queremos que el testimonio de nuestro Rey, de nuestro Padre Celestial, hermanos, se eche por tierra. Porque, hermanos, nosotros a Él servimos. No servimos a ninguna denominación. No le servimos, hermano, a ninguna persona. No nos servimos ni aún a nosotros mismos. Al que le servimos es al Señor. Por eso su palabra dice que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho. Y todo que lo hagamos como para el Señor y no para ustedes, no para mí. ¿Qué ahora es la preocupación del apóstol Pablo? ¿Cómo se estaba comportando la iglesia de Cristo? ¿Sabe que nuestro comportamiento, hermanos, en nuestro trabajo va a salir, hermanos? El Señor va a decir, a ver, pasen la película del pastor. Tenemos que ver sus obras. Y ahí va a salir todo. Y van a decir, yo no sabía que él había hablado esto. Yo no sabía que él hacía esto. Yo no sabía que él no oraba. Yo no sabía que él era flojo espiritualmente. Ahí va a salir todo, lo más mínimo. Y no vamos a perder nuestra salvación. No le estoy diciendo eso, pero se nos va a llenar la cara de vergüenza saber que, hermanos, cosas que nosotros no teníamos que hablar. ¿Y sabe qué nos va a decir el Rey? A lo mejor hasta el Rey va a llorar, porque le va a doler que nosotros en la tierra, hermanos, no lo valoramos, no lo pusimos en alto. ¿Sabe que estamos viviendo en los últimos tiempos y la iglesia necesitamos, hermano, clamar, orar, levantarse de mañana, buscar de su presencia? ¿Sabe que la iglesia cada día va bajando espiritualmente? Y no solamente estoy hablando de la iglesia de Cristo, de esta iglesia local, estoy hablando de la iglesia universal. Cada día va desmayando espiritualmente, porque no hay deseos, hermanos, de comportarnos como hijos del Señor y levantarnos a orar y clamar al Señor. No buscamos su presencia. Pablo les exhorta, compórtense como hijos de un rey. ¿Sabe que el príncipe, cuando, hermanos, sale a exhibirse, cuando sale a la calle, hermanos, todos lo conocen, lo distinguen, y todos quieren que conozcan que él es el príncipe? Y sabe que guarda su reputación, porque si no, hermanos, su reputación, ¿qué hace, hermanos? Le daña. Lo empiezan a salir en las noticias. Mira lo que hizo el príncipe de España, lo que hizo. Y empiezan, hermanos, porque ellos son los distinguidos. Nosotros no somos hijos, hermanos, de un rey de la tierra. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes, Señor de señores. Gloria a Dios. Nosotros, el Señor se preocupa porque nosotros, lo que hablamos, lo que decimos, lo que actuamos, el Señor va, gloria a Dios, a pesar en balanza de justicia. Y todas las cosas que nosotros hicimos ocultas en secreto y creímos que nadie las sabía o las dijimos, hermano, ahí va a salir. ¿Y sabe qué? El fuego la va a probar. Y si todo lo que hablamos, hermanos, no fue de edificación, todo lo que hablamos no le edificó a las segundas personas, no me edificó, no fue de bendición, ¿sabe qué, hermanos? El Señor, hermanos, mi obra va a ser, ¿qué? Pasada por el fuego. Por eso Pablo le dice: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Seguimos con la siguiente preocupación del apóstol Pablo, y la encontramos allí mismo. Dice que os comportéis como es digno del evangelio, ya sea que vaya a veros o esté ausente. Amén. Que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo, ¿qué? Espíritu. ¿Sabe qué nos habla eso? De unidad. Unidos en un mismo espíritu. ¿Sabe que el Señor, hermanos, cuando encontró a los dos caminantes a Emaús, tuvo que unirlos en el mismo espíritu?
¿Sabe que iban platicando entre ellos? Iban diciendo: no resucitó. Dicen, pero yo no creo que haya resucitado. Él dijo que iba a resucitar, pero ya es el tercer día. Y algunas por allá han dicho, pero no creo que haya resucitado. Otro hermano se le apareció a 10 se les apareció. Y hermanos, uno no estaba. Y cuando llegan y le dicen: Jesús ha resucitado, aquí estuvo. Él dijo: no creo. Jesús, hermanos, va con los caminantes a Emaús. Y ¿sabe qué hace? Hermanos, empieza a platicarle, empieza a meterlos en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Gloria a Dios. Él los empieza a meter en la palabra. Les empieza a decir: ¿sabe qué? Las escrituras, si las escrituras dicen que el Mesías ha resucitado o va a resucitar al tercer día, hijos míos, Él va a resucitar. Si Él ha dicho que Él se va a levantar, no tenga duda. Glorifiquen a Dios, porque Él va a resucitar. Su palabra lo dice, los profetas lo dicen, Isaías lo dice, lo confirma la Biblia. Y yo creo que el Mesías ha resucitado. Oh, dele gloria al Señor por ello. Y saben, los une, que cuando Él hace como que se va a ir, ellos le dicen: no te vayas, la noche ha llegado. Vamos a entrar a la aldea donde íbamos y vamos a cenar. Le invitan a cenar y empieza a orar. Y cuando ora, ellos se les abren los ojos, porque era la oración que hacía Jesús. Una oración poderosa, una oración de amor, de misericordia, una oración al Padre. Cuando ellos abren los ojos, Jesús ya no estaba. ¿Sabe qué dijeron? Con razón, cuando Él nos empezó a hablar, ardieron nuestros corazones. Nuestros corazones ardieron de la presencia de Dios. Sentimos algo diferente. Se nos quitó la duda. A mí se me quitó, oiga, aquella duda que traía, aquella inseguridad. Él me llenó, de sus palabras. Con razón, era el Hijo de Dios. Tenemos el ejemplo. Y eso, gloria a Dios, debemos impactar al mundo. Y el mundo nos impacta porque nosotros, hermanos, no vivimos en el Espíritu. ¿Sabe que en este texto bíblico Pablo le dice a la iglesia: no tengan cuidado? Yo sé que ustedes tienen problemas de los de afuera. Tenían problemas con la gente de afuera. ¿Y sabe cuál era el problema que ellos tenían? Porque ellos, gloria a Dios, querían agradar a Dios en todo. Y el diablo se levantaba allá afuera, se les levantaba. No hay ningún problema, sigan firmes en unidad. Yo veo la oración que Jesús hizo y me imagino, puedo llevar mi mente hasta allá, hasta el Getsemaní. Jesús en San Juan 17 empieza a decir: Padre, que ellos sean uno, como yo y tú somos uno en el Espíritu. Padre, que sean uno como yo en ti, Padre, y tú en mí. Que el mundo nos pueda conocer y a ellos los pueda conocer, porque son uno. ¿Sabe que estamos en el tiempo en que la iglesia, gloria a Dios, debemos nosotros, hermanos, vivir en un mismo sentir? Debemos olvidarnos, hermanos, de nosotros mismos. Debemos, hermanos, vivir en el sentir de Cristo. Amén. En un mismo espíritu. Qué bonito, hermanos, es cuando nosotros, hermanos, tenemos un mismo espíritu. Gloria a Dios. Yo bendigo a mi hermana con ese espíritu que yo tengo. Yo bendigo al hermano con ese espíritu que yo tengo. Él la bendice con el espíritu. El mismo espíritu se une, porque es el mismo, y nos edificamos en la palabra y vivimos la palabra. Gloria a Dios. Y vivimos la palabra y nos enamoramos de la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Pero hay otra cosa que me conmueve. Pablo, hermanos, ahí está preocupado. Dice, para que sea, bueno, ese es el texto, ¿verdad? Pero el texto que nosotros tenemos, gloria a Dios, el siguiente dice: para que sea que vaya, menos esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, ¿qué? Unánimes, ¿qué? Otra vez, unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sabe qué dice? Número uno, que nos pidió primero, nos pidió que nos comportáramos como es digno del Evangelio. Que nosotros, en otras palabras, vivamos el Evangelio.
evangelio. Número 2, que nosotros estemos firmes en un mismo espíritu. No nos movamos de ningún lado, para ningún lado. No, nosotros estemos firmes. Y número 3 dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Somos guerreros del Señor, y la única manera en que vamos a combatir y vamos a pelear es cuando, gloria a Dios, vamos a combatir contra, hermanos, el mal, contra Satanás. Nosotros, gloria a Dios, vamos a combatir, gloria a Dios, por el evangelio. Nosotros vamos a poner el evangelio en alto. Amén. Y tenemos el ejemplo de Cristo, y nos lo da en Filipenses 2. Yo lo usé porque es el ejemplo perfecto, sin fallas. Nadie podrá decir, hermano, yo no me puedo comportar como es digno del evangelio. Hermano, yo no puedo porque soy ser humano y no puedo yo estar firmes en un mismo espíritu. Hermano, no puedo yo combatir. No puedo. Yo les pongo un ejemplo perfecto. No me puse como ejemplo, puse el ejemplo perfecto. Y comienza el capítulo 2 diciendo, haya asimismo un mismo sentir como hubo en Cristo Jesús. Haya este mismo sentir, dice el capítulo 2, que hubo en Cristo Jesús. Y vamos a verlo para que lo vean, Filipenses 2. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime. Les vuelve a decir Pablo, mire lo que Pablo le preocupaba, unánimes. No importa que tengan problemas por fuera, pero deben estar unánimes en un mismo espíritu, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, no mirando al 4, siguiendo al 4, no mirando cada uno lo suyo propio. Haya pues, el versículo 5 dice, haya pues en vosotros, ¿qué? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sabe que en Cristo Jesús hubo el mismo sentir que tuvo Pablo? O en otras palabras, Pablo tenía el mismo sentir que tuvo Cristo, pero en este caso Pablo lo pone como ejemplo. Pablo dice, quiero, hermanos, que tengan el mismo sentir que tuvo Jesús. No se puso como ejemplo él. Tengan el mismo sentir. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál es el sentir? Que nosotros, hermanos, seamos, ¿qué dice? Dice el capítulo 2 que leímos, hermanos, que os comportéis como es digno del evangelio. Ese sentir, ese sentir. ¿Sabe qué dijo Cristo? Yo no voy a avergonzar al Padre. Yo voy a tener el mismo sentir que Él tiene. Yo voy a tener ese sentir que Él tiene. Pues dice, bueno, ese es el otro, pero el capítulo 2 dice, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. El siguiente, que el cual, siendo en forma de Dios, la palabra forma es siendo la imagen de Dios, siendo Dios mismo, dice, no se estimó el ser igual a Dios, sino, dice, igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vamos a interpretarlo. El cual, siendo en forma de igual a Dios y siendo Dios mismo, dice, pero Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrar. En otras palabras, Él humanamente se despojó. Humanamente hermanos, anodó de lo que Él tenía, lo dejó a un lado. Y quiso, hermanos, ser humilde. Quiso, hermanos, ser sencillo. Siguiendo el siguiente, no se aferró al siguiente versículo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Mire, hermanos, el Dios tomando forma de siervo. El Dios que se debe de servir sirviendo a los demás. El Dios que debe de ser, hermano, oiga, hermanos, lo deben servir, lo deben, hermanos, deben de ponerle todo a sus pies. Todo lo contrario, Él vino y tomó no forma de Dios, sino forma de siervo. ¿Sabe qué es? Si nosotros comprendiéramos que nosotros, hermanos, tenemos que tener el sentir de Cristo. Solamente somos siervos. Se humilla. ¿Sabe qué hace un siervo? Obedece. ¿Sabe qué hace un siervo? Recibe indicaciones y las hace.
¿Sabe que un siervo hace todo lo que le dice su Señor? ¿Sabe que hace un siervo? ¿Sabe que él no es el dueño? ¿Sabe que hace el siervo? Se humilla. ¿Sabe que hace el siervo? Él está en calidad de servir al amo. ¿Sabe qué hace el siervo? El siervo, hermano, hace todo, sea de mañana, sea de tarde, de noche. Él hace todo porque sabe que él es siervo. ¿Qué somos nosotros, iglesia? ¿Qué somos? Somos siervos del Señor, que Dios nos ha mandado, como le dice el capítulo 2, a que nosotros demos un buen testimonio, que nosotros, como dice el versículo 27, cuánto me apasioné por el versículo 27. No quites el que tenemos ahí, porque quiero seguir un minutito más allí. Pero el 27 nos dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Solamente que os comportéis como es digno. Haya este mismo sentir en Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Ser humilde, comportarse como es digno del evangelio. Que no tengamos de qué avergonzarnos. Que lo que nos oyen glorifiquen a Dios. Que los que escuchen edificación. Que los que nos escuchan, oh gloria a Dios, vivamos una vida orando, clamando al Señor. Pablo dice: iglesia de Filipos, algo les está pasando. Compórtense, sigan una vida comportada en el Señor. Él ya viene, todo lo podemos. Usted lo que dice Filipenses 4:13 más adelante, le dice a la iglesia de Filipo, como que Filipos dice: no podemos, Pablo, y él le dice: y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué? Filipenses 1:21 nos da la clave. Vamos a ir a Filipenses 1:21 y póngase de pie. Porque dice que y el morir me es ganancia. Hermanos, el Señor nos dice en esta noche que somos sus embajadores, somos sus siervos, que tenemos que comportarnos como es digno del evangelio, que tenemos, gloria a Dios, que estar firmes en un mismo espíritu, y tenemos que combatir unánimes. Si nosotros, gloria a Dios, combatimos unánimes, nadie nos va a poder vencer. Si estamos en un mismo sentir, iglesia, no importa que sean 2 o 3 los que estamos en un mismo sentir, pero si estamos en ese mismo espíritu, gloria a Dios, el Señor nos va a dar la victoria, el Señor nos va a bendecir. ¿Cuántos lo creen? Oramos y le vamos a pedir al Señor: Señor, ayúdanos a tener ese mismo sentir que tuvo Cristo, siendo en forma de Dios, siendo a la imagen de Dios, semejante a Dios, siendo igual a Dios. No se aferró, sino que se humilló. Y Dios se humilló hasta lo sumo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre,